¿Te imaginas vivir en un mundo donde un solo error, una sola decisión equivocada, podría desatar el fin de la humanidad? Así se sentían millones de personas durante la Guerra Fría. Este conflicto fue una paradoja, una lucha ideológica global que, mientras llevaba al mundo al borde de la aniquilación, aceleró profundas revoluciones internas en las naciones que la protagonizaban. Las transformaciones sociales que este enfrentamiento catalizó y cómo su onda expansiva llegó hasta América Latina. Para entender esta era de contradicciones, primero debemos analizar qué separaba a estas dos superpotencias. Las diferencias entre Estados Unidos y la Unión Soviética no eran meramente políticas, eran dos proyectos de civilización incompatibles, donde Washington veía libertad individual y de mercado, Moscú veía anarquía capitalista, una utopía colectiva, Washington veía una tiranía totalitaria, y fue así que este fue el verdadero campo de batalla del siglo XX. Mientras que, para Estados Unidos, el sistema era una república democrática con elecciones presidenciales, como las que llevaron al poder a John F. Kennedy en 1960, él mismo que defendió como pilar de su visión, la separación absoluta de la Iglesia y el Estado, donde su economía era capitalista, motorizada por gigantes privados como US Steel, mientras que el gobierno, sin embargo, intervenía a través de la nueva economía, usando recortes de impuestos para estimular el consumo y la inversión, generando una prosperidad que, paradójicamente, crearía las condiciones para la rebeldía juvenil de esa misma década. Y por el otro lado estaba la Unión Soviética, liderando el campo comunista, con un régimen autoritario gobernado desde el Kremlin, sin elecciones libres al estilo occidental. Su sistema se definía en oposición directa al capitalismo, y su influencia se sentía en todo el mundo comunista, aunque con fracturas internas como su creciente rivalidad con la China roja. Pero la gran paradoja es que esta lucha por definir el futuro del mundo obligó a Estados Unidos a confrontar su propio presente, desatando una batalla inesperada en sus propias calles. Mientras las superpotencias jugaban su ajedrez geopolítico, dentro de Estados Unidos se libraba otra guerra, una serie de revoluciones sociales que dinamitaron el consenso de la posguerra. Estos movimientos no estaban aislados, se alimentaban entre sí, cuestionando la imagen idealizada que el país proyectaba al mundo. Mientras Estados Unidos se presentaba como el faro de la libertad, el movimiento por los derechos civiles exponía su profunda hipocresía, liderado por figuras como Martin Luther King. Eventos como las protestas en Birmingham y la promulgación de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derechos del Voto de 1965 forzaron a la nación a enfrentarse a su pecado original. Aún así, una comisión presidencial advirtió que el país se dirigía hacia dos sociedades, una blanca, una negra, separadas y desiguales. Pero mientras se defendía el orden tradicional, la contracultura y la liberación femenina dinamitaban sus cimientos desde adentro. La generación silenciosa de los 50 dio paso a los jóvenes comprometidos de los 60, que experimentaron con drogas, crearon el rock ácido y se congregaron en Woodstock. Al mismo tiempo, las mujeres desafiaron los roles de género, exigiendo igualdad salarial, centros de atención infantil y el fin de las limitaciones al aborto. Incluso la carrera espacial se convirtió en un frente cultural de la Guerra Fría. El objetivo de Kennedy de poner un hombre en la Luna, cumplido en 1969 con la misión Apolo 11, fue un poderoso símbolo de supremacía tecnológica. Estos cambios internos demostraban que la batalla por el alma de América se libraba en sus propias calles, pero al mismo tiempo, la batalla por el control del mundo se jugaba con misiles y acorazados, y el tablero era América Latina. Para América Latina,
La Guerra Fría no fue un conflicto lejano, sino una realidad palpable. Y en ningún lugar se sintió esta disputa con más fuerza que en el Caribe, en un episodio que llevó al mundo al borde del abismo. La crisis de los misiles en Cuba de 1962. Todo comenzó cuando un avión espía U-2 descubrió que la Unión Soviética instalaba misiles de mediano alcance en Cuba, capaces de alcanzar ciudades tan lejanas como Minneapolis. La respuesta de Kennedy, una cuarentena naval que puso al mundo al borde mismo de la guerra nuclear, advirtió que un ataque desde Cuba provocaría una plena represalia contra la Unión Soviética. La crisis se resolvió cuando los soviéticos retiraron los misiles a cambio de una promesa estadounidense. No invadir Cuba, a primera vista, fue una victoria para Kennedy, pero esa solo fue una concesión estratégica, pero evitó el apocalipsis, consolidó la existencia de un Estado comunista alineado con Moscú, a solo 150 kilómetros de sus costas, una consecuencia tangible y duradera, que redefinió la geopolítica del hemisferio durante los siguientes 60 años. Este episodio fue la prueba máxima de cómo la gran lucha ideológica tuvo consecuencias directas, peligrosas y permanentes en toda la región. La Guerra Fría fue la gran paradoja del siglo XX, un choque de sistemas que, en su afán por proyectar una imagen de superioridad, expuso sus propias contradicciones internas. La lucha por la libertad en el extranjero destapó la falta de libertad en casa, y la búsqueda de la seguridad total nos acercó más que nunca a la aniquilación total. En uno de sus últimos discursos, John F. Kennedy capturó la esencia de esa era. Este es un mundo peligroso e incierto. Nadie espera que nuestras vidas sean fáciles. No en esta década, no en este siglo. La pregunta que nos deja es, ¿de qué manera las tensiones y los miedos de aquel período siguen resonando en el mundo que habitamos hoy?